claramente un tipo de patrón familiar, porque bien dicen que muchas veces tu hijo, tu ejemplo. Pero ¿qué opina de esto nuestro especialista de esta mañana, Fer Sánchez, de precisamente este tema de por qué repetimos patrones familiares? Y me gustaría, Fer, que primero nos dijeras cómo podemos definir o qué es un patrón familiar. Pues es una conducta que se puede repetir, ¿no? A través del tiempo y de las generaciones. Ok. Es algo que se puede, de alguna manera, aprender con la conducta, basado en el aprendizaje, en lo que observamos, pero también hay que comprender esta parte que siempre les digo cada que vengo, la parte de la herencia genética. Sí. Esto que habla la epigenética, que la información nunca se va a perder. Siempre se puede transformar la información, pero no se pierde. Y entonces muchas cosas de la conducta cotidiana o de los patrones que tenemos son heredados. Y eso lo explica la epigenética, ¿no? Que la información viaja a través de los genes. Cuando un óvulo y un espermatozoide se unen y forman un cigoto, ahí va la información de papá y mamá. Los dos aportan el mismo número de cromosomas, pero acuérdense que a pesar de que traemos el mismo número de cromosomas y la misma información, hay algo que nos condiciona más. Vivimos 9 meses dentro del vientre de mamá. Sí. Entonces sentimos como mamá 9 meses y estamos recibiendo toda la información que mamá nos manda. Ya esto de la epigenética ya es la parte de la ciencia reconociendo que la información sí se transfiere a través de los genes de persona a persona cuando tenemos hijos, ¿no? Entonces, puede haber muchos patrones que no encontremos una respuesta de dónde vienen, pero es porque vienen del árbol familiar. Y muchas veces resonamos más con la abuela, con el abuelo. Hay que revisar ahí los abuelos y las abuelas, ¿no? Mucha resonancia viene de ahí. Ahora, ¿qué pasa con los malos hábitos, por ejemplo? ¿Eso tiene que ver también con todo lo que estás platicando de la epigenética y demás? Sí, es que mira, hay que verlo así. Sí. Olvidémonos de todo y pensemos que todo es información. Y un hábito es información adquirida de alguna u otra manera, ya sea por aprendizaje, de manera conductual, por ver la conducta de los demás en mi casa hacían esto. Desde niño estoy aprendiendo esa información y no solo eso, se está programando el cerebro a esa información. ¿Cómo se programa? Con las repeticiones, ¿sí? El cerebro se programa con las repeticiones. Y hay muchos experimentos al respecto, ¿no? Pero también hay que añadirle la parte de la genética que se hereda. Si el abuelo tomaba o no tomaba, fumaba o tenía ciertas conductas como agresividad, etcétera, puede haber que un nieto resuene con ese abuelo y nazca desde niño muy agresivo, por ejemplo. O tenga tendencias, estamos hablando de cosas negativas, pero puede haber cosas positivas. Claro. Ahí está la película de Coco, que nos habla de que quería cantar, tocar la guitarra y tenía ese sueño. Entonces, al final, son conductas y se pueden convertir en hábitos. Y hay unos buenos y otros malos. ¿Qué pasa con estas familias? Digo, yo lo he visto en muchas generaciones, la tendencia al suicidio. ¿Este es un patrón que también se hereda? Sí, puede haber dos. Por experiencia, te lo puedo decir y con mucho conocimiento te puedo decir que si en el árbol hay alguien que se ha quitado la vida de manera repentina y que ha causado mucho sufrimiento y ha sido pues no una muerte esperada, o sea, tiene que ser una muerte trágica. Esa muerte no, si se guarda en secreto, no se hace el duelo, puede trascender y puede haber hijos acá que al llegar a esa edad empiecen a sentir, y estoy seguro que mucha gente del público se va a sentir identificada aquí, empiezan a sentir que no deberían estar aquí. Empiezan a sentir que su vida ya no tiene sentido. Cierta tristeza, empiezan inclusive a ser depresivos. Y cuando nacen depresivos, o sea, desde que tienen uso de razón, ya tienen tristezas, resuenan más con un aborto, por ejemplo, un bebé que abortó. Hay muchos factores. Por ejemplo, si el bebé se abortó en abril y después se tiene otro hijo en abril, esos dos niños van a estar conectados. O cuando les ponen el mismo nombre. Ay, el que murió le iba a poner Fernando. Ay, a este también le voy a poner Fernando. Pero ese niño lleva la tristeza, lleva el duelo y luego visten de negro, no les gusta festejar su cumpleaños. Algunos les llaman hasta darks, ¿no? Se ponen cruces, traen calaveras en anillos, el pelo largo y traen siempre cargando esa tristeza. También cuando son niños gemelos y uno se pierde, arriba del 80% según la biología se pierde, son gemelares, los embarazos se pierde uno.
Es fácil saberlo, muchas veces se manifiesta en la nariz cuando las fosas de la nariz son muy redonditas y son parejas las dos, muy parejitas. Es muy probable que tú tengas un hijo gemelar, que tú hayas sido un hijo gemelar, pero el bebé se perdió. Normalmente hay sangrado, les dicen que es porque es embarazo de alto riesgo, pero realmente pierden un bebé. O bien un bebé absorbe al otro, queda uno solo y esos niños nacen sintiendo que les falta alguien. Siempre se sienten solos, no les gusta festejar también su cumpleaños y llevan cierta tristeza y cierta soledad. Porque venían acompañados, se quedaron solos. Y normalmente pesan el doble de lo que deberían de pesar. Ahorita, hablando de los abortos, justamente ya tenemos preguntas de nuestro público y dice, yo aborté por voluntad propia cuando era joven. Ahora ya tengo una hija, ¿puede ser que se repita con mi hija? Sí, pero no nos tenemos que paniquear, ¿no? O sea, no es una regla. Podemos estar hablando de que si se hace un duelo bien, se le pone nombre a ese bebé que se perdió, se le reconoce, se le puede hacer una carta para reconocerlo. Y a los hijos que vienen a hablarles de ese bebé, por ejemplo, yo soy hijo de reemplazo. Mi mamá pierde un bebé y después me tiene a mí. Pero eso se llama hijo de reemplazo solamente que no pase el año. Y yo estoy en esa condición. Antes del año, mamá se vuelve a embarazar. Entonces, hablarle siempre al otro hijo del otro que se perdió, ponerle un nombre. Por ejemplo, en mi familia le pusimos Dulce. Y es una forma de reconocer a ese hermano y a ese hijo. Y esa es la forma en que no se repite en el árbol y no se repite la condición. Dice por acá, dice Connie, dice, mi suegro era muy mujeriego, mi esposo heredó ese mal. También él es muy mujeriego. Sí, y normalmente se llaman igual o nacen en la misma fecha de nacimiento y concepción. Y eso hace que haya mucha información parecida. Hasta se parecen, yo te aseguro, físicamente. Dice, mi papá era alcohólico y mi hermano también lo es y yo no sé cómo ayudarlo. Mira, realmente no podemos ayudar a las demás personas, nos podemos ayudar a nosotros mismos. Querer ayudar a otro, querer ayudar a otro, es como yo aventarme de este edificio esperando que tú te mueras, ¿no? O te fractures. Es ilógico, no podemos hacer cosas por los demás. Cada quien podemos hacer por nosotros mismos. Entonces la persona necesita querer salir adelante. Lo primero, ¿no? Es querer, yo quiero ayudarme, quiero salir de esta condición. Pero el que el otro quiera, de verdad, créeme que no abona de nada. Sí entristece, desilusiona, te frustra, pero hay que comprender que el proceso del otro es divino e inalterable. No podemos manipular el proceso del otro porque está viviendo una experiencia. En esa experiencia viene a aprender y a trascender. Y quererlo ayudar es querer sacar al pez del mar creyendo que se está ahogando. Exacto. Así es. Dice, mi exnovio Fernando es un hijo de padres divorciados. Su padre, de ser un hombre productivo y trabajador, terminó siendo un señor borracho, vicioso, mujeriego y ludópata. ¿Se puede repetir este patrón en el hijo? Sí, pero no es forzosamente. Te digo, va a haber hijos que resuenen con esa información. ¿Cómo se corta con eso? Realmente reconocer de dónde viene y tomar decisiones distintas de manera consciente. Porque el que es ludópata igual que el papá, el que es alcohólico igual que el papá, no es consciente, que está repitiendo las mismas heridas. Cuando hay adicciones hay cosas que no se han dicho. Entonces lo que tenemos que hacer aquí son trabajos en donde se hagan cartas de expresar todo el dolor que se siente. Con terapia, y sanar, supongo. claro. Sanar. Expresar. En AA lo que hacen es eso, es hacer que la persona exprese su dolor, no lo calle y no lo calme con el alcohol, ¿no? Claro. No alivie su dolor con sustancias. Aquí viene algo de lo que tú estabas comentando. Pregunta, ¿es malo no seguir el patrón familiar donde hay mucha falsedad, falta de educación, no hay principios y ni dignidad por sacar provecho a las demás personas y vivir muy liberales? No es malo. Yo, al no seguir con ese patrón, soy la mala de la familia por pensar diferente y prefieren hacerme a un lado. Quedo como la oveja negra de la familia. Sí, de repente hay hijos sanadores, hay hijos que salen de todo el esquema, ¿no? Mira, por ahí me preguntaba una persona, oye, mi mamá tuvo cáncer de seno. Yo también tengo cáncer de seno. ¿Voy a tener cáncer de seno? Pues la verdad es que la enfermedad no se hereda. Se hereda los patrones y la forma de responder. La madre tenía un esposo alcohólico que la golpeaba, se sentía desprotegida. Los senos son tejidos de protección. Reaccionan y hay cáncer de seno cuando la persona se siente desprotegida. Los hijos, si el cáncer se heredara, pues todos tendrían cáncer en el mismo lugar, no en otro, en el mismo, porque se heredó. Y no es así. Quien tenga hijas que se casen también con hombres alcohólicos y que las golpeen,
es seguro, muy probable, que desencadenen cáncer de seno. Pero la hija que decide ser distinta, casarse con un buen hombre y que tome esa decisión de irse por otro lado, pues ella no va a tener los mismos síntomas ni las mismas enfermedades. Dice, Y eso es sanar al árbol, es una manera de sanar al árbol. y me llama mucho la atención que prácticamente todas las preguntas tienen que ver con esto. ¿Cómo cortar esos patrones en familia cuando hay mucho vicioso y yo no quiero eso para mis hijos? Como que es uno de los miedos más Mira, lo primero grandes. es no aferrarse, porque acuérdate que jalamos lo que queremos, pero también lo que no queremos. Jalamos lo que pensamos. Entonces, el hecho que digas, no, es que yo no quiero un hijo alcohólico, no quiero un hijo alcohólico, te lo puedo asegurar que lo vas a traer. Yo lo que te recomiendo es que hables ampliamente del alcoholismo con tu familia, de las drogas, de lo que puede llevar a ser o puede llevar o puede traer como consecuencia el consumir sustancias. Y llevarlos a ver cómo viven esas personas o ver lo que desencadena todo eso. Y dejarlos a ellos que decidan, porque al final vuelvo a lo mismo. No puedo yo cambiar a la otra persona, eso es una ilusión del ego. Cuando estaba embarazada me dijeron que traía un bebé de agua. ¿Eso también influye en la personalidad del bebé? No, pero debe de haber en el árbol pérdidas de bebés gemelos, por eso hay otro bebé ahí de agua. Dicen por acá, mi papá tuvo un accidente muy fuerte un día 6 de octubre y yo nací 10 años después, en un 6 de octubre precisamente. ¿Qué patrón Pero lo sería? conoció. Sí. Hay que ver si lo conoció, mira. Nomás si se no se accidentó, no dice conocen, que se murió, nomás se accidentó. la tuvo un carga que yo te accidente. decía de tristeza y todo Sí. eso, tiene que cubrir dos condiciones. Una que sea trágica y otra que no sean conocido. Si era su papá, a no ser que haya muerto, pero tiene que ser antes de yo ser concebido. No puede ser mi padre. Sí. Porque si mi padre me tuvo, pues me tuvo primero y luego murió. Ok, entonces sería como un heredero universal, podría ser, pero realmente aquí no tiene una condición como tal. Yo para mí lo que significa el que alguien querido muera en tu día de cumpleaños es más bien como una intención para que nunca lo olvides, como para que siempre lo recuerdes. Ah, muy Fer, bien. ¿con qué podemos concluir este tema de por qué se repiten, pues ahora sí que los patrones familiares? Se repiten porque la biología así es, ¿no? Si no repitiéramos y si no hubiera esa información, yo te pregunto, ¿cómo respiraríamos al nacer? ¿Quién nos daría clases antes de respirar? Claro. Nadie. Nacemos, empezamos a respirar de manera natural porque hay memoria de vida atrás. Hay algo en nuestro inconsciente, esa información que nos mantiene vivos. Y otra cosa, ¿cómo es que nos parecemos físicamente a un familiar? Porque esa información se hereda, es información también. Entonces, simplemente reconocer esta información. Reconocer la información del árbol familiar, lo único que nos ayuda es a ver lo sucedido para acá abajo, cuando estemos ante las mismas situaciones, poder tomar decisiones más asertivas y que lleven a menos sufrimiento. De acuerdo. Muy bien, ¿Dónde te Fernando. encontramos en tus redes sociales? Fernando Sánchez Biodesprogramación, en cualquiera de las redes, en Google, me pueden buscar, ahí tengo más de 2,000 videos en YouTube, pueden verlos con mucho gusto, son gratis. Fernando, Gracias, muchísimas gracias, Fer. como siempre. Un gusto tenerte con nosotros y ven, vamos a otro lado del estudio con Jenny.